Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche tenemos la oportunidad de platicar con el maestro Abraham Vergara. Él es coordinador de la licenciatura en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Campus Ciudad de México, de Contaduría y Gestión Empresarial. Y Gestión Empresarial. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Y Abraham, pues un anuncio del Fondo Monetario Internacional que solamente nos abrió los ojos a lo que ya sabíamos, pero es justamente un organismo internacional que lo hace. México está entrando en un terreno difícil, en un terreno pantanoso. ¿Qué quiere decir esto? Es un momento complicado para nuestra economía. Desde finales de diciembre, ya lo había dicho también, otro organismo internacional que fue la CEPAL, y el Fondo Monetario Internacional únicamente está confirmando esa situación, basada principalmente en el crecimiento del país. ¿Sí? Más o menos 1.7, 1.8. Hay voces dentro del país que creen que 2017 podemos estar creciendo en 1.5. El rango en el que estamos es entre 1.5 y 1.8, ¿no? De acuerdo a quien esté midiendo, qué institución esté midiendo. Ahora, esto también tiene mucho que ver con el crecimiento propio de la población y ahí también, si se considera, podríamos hablar de terrenos en los que el crecimiento es prácticamente nulo, ¿no? Sí, hay sectores que se están viendo muy perjudicados a este inicio del año y que pudieran continuar con esta tendencia de difícil crecimiento. Uno en particular, el sector automotriz, el sector de autopartes, y si con toda esta idea de que el muro, pudiera también empezarse a ver afectado el sector de la manufactura como tal. Entonces, sí se vislumbra un año poco complicado. Esperemos que nuestras autoridades tengan la capacidad suficiente de poder hacer una negociación también en beneficio de México, no únicamente en beneficio de Estados Unidos o de los canadienses que ya dijeron, los queremos mucho, pero primero Canadá. Ahora, maestro, justamente en el mensaje del Fondo Monetario Internacional, quizás lo más importante, lo que hay que rescatar, son unas recomendaciones, un par de recomendaciones que hace. Dice perseverar la recaudación fiscal. ¿Esto significa qué? A final de cuentas, también nuestra reforma fiscal que se generó en esta administración no ha sido lo suficientemente importante, lo suficientemente grande. Lo que se tendría que hacer es ampliar la base de contribuyentes, pero mientras no haya una disminución de la informalidad y un incremento de la formalidad, muy difícilmente se va a poder incrementar la recaudación de los impuestos, aunque también hay que considerar que más o menos en octubre, septiembre del año pasado se llegó a niveles históricos de recaudación. Sin embargo, no pudiera ser que no continúe. Uno, por la falta de inversión, por la falta de generación de empleos, y entonces seguimos en un grupo muy cautivo de contribuyentes. Forzosamente se tiene que ampliar esa base. Y en cuestión del endurecimiento de la política monetaria de la que hablan, ¿a qué está haciendo referencia el FMI? A ver, eso tiene que ver un poquito hasta con el tipo de cambio, ¿sí? ¿no? Se pensaba que con la llegada del presidente Trump habían voces que decían que 25, aquí mismo ¿te acuerdas que lo platicamos? Sí, yo te decía, no, difícilmente llegará a 23, y parecía que yo tuve una bolita de cristal, ¿no? Porque llegó 22 y cacho. No llegó ni a los 23. Ahorita se está regresando un poco por las declaraciones también del presidente Trump, diciendo que su economía, una moneda muy fuerte, afectaría al sector de exportación, ¿no? De ahí vemos este retroceso en la depreciación del peso, es decir, se está apreciando el peso. Sin embargo, eso no quiere decir que ya se acabó la volatilidad, ¿no? O sea, todavía tenemos algunos indicios y parece que Banco de México está listo para en la semana del 7-8 de febrero, en caso de ser necesario, incrementar esa tasa de interés para que nuestra moneda no se vaya a niveles considerables históricos. ¿Serán 50 puntos porcentuales los que podamos esperar? Es decir, lo que hemos visto en los últimos dos incrementos. Efectivamente, eso es lo que creemos la mayoría de la academia o de investigadores, que podrían aumentarse 50 puntos base, con lo cual se pretendería que nuestra moneda siga teniendo esta fortaleza que ha tenido estos días de esta semana, sí, y evitar volatilidades más importantes.
Ahora, Abraham, no podemos pasar por alto lo que también algunos de ustedes especialistas, lo que otros organismos internacionales han señalado. Es importantísimo el manejo de la deuda de México, sobre todo para preservar las finanzas sanas, ¿no? Es correcto, nuestra deuda ha alcanzado 50% del PIB. Esperemos que no se vaya mucho más allá, porque eso sí pudiera generar focos amarillos, y por qué no decirlo, hasta focos rojos dentro de la economía. En lo que cabe, nuestras variables macroeconómicas están en lo que cabe controladas. Ajá. Sin embargo, también se espera que en este año la inflación pudiera superar los niveles por lo menos del 4%. Ok. ¿no? O sea, estamos hablando de que pudiera estar entre 4 y 5%, Bien. lo cual sería bastante perjudicial para la situación económica del país. La más alta de De casi muchos 18 sí, años. Sí, efectivamente. ¿Sería terrible una baja en la calificación de alguna calificadora? Sí, claro. Sí, porque eso nos limitaría en la inversión extranjera directa. De por sí, ya con las, ya no amenazas, Sí, sino las con realidades. los decretos, las realidades que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, en donde principalmente el sector automotriz está yendo y algún otro tipo de empresas. Eso, más una disminución en la calificación del país, ¿sí? generaría un proceso de desconfianza entre los inversionistas, y eso pudiera generar una cadena. Y si no hay inversión, desafortunadamente no va a haber empleo, no va a haber consumo y no va a haber crecimiento en el país. Peor panorama aún. Pues maestro, muchas gracias por No, a la ti por la información y la invitación. reflexión como siempre. Muchas gracias. Igual